Muy buenas noches, saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Y esta noche vamos a estudiar un poco Lucas 1 del 26 al 38. No vamos a estudiar todos estos versículos porque lógicamente que son hartos, pero vamos a estudiar tres principios para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. El primer principio es palabra. Segundo el principio es espíritu. Y cuando hablo de espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo en nosotros, pero también de nuestro espíritu. Y el tercer elemento es fe. ¿Pueden repetirlo después de mí? Palabra, espíritu y fe. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros? Palabra. Si uno no tiene la palabra de Dios, pues, está creyendo de pronto otras cosas, pero necesita una palabra para que las cosas de Dios sean hechas. ¿Qué más necesitan? Espíritu. Necesita haber nacido de nuevo. Necesita el Espíritu de Dios. Y número 3, necesita fe. Creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Ahora esa fe va a ser probada, ¿sí sabía? Entonces necesita creer y mantenerse creyendo y seguir creyendo. Antes de ir al texto, si usted recuerda un poquito del Evangelio de Lucas, Lucas escribe su primer tratado, que es este Evangelio, y el segundo, que es el libro de los Hechos. Y Lucas narra cómo Dios le anuncia a María que iba a ser mamá siendo virgen. O sea, le anuncia una locura, ¿sí? Para el que no cree, es una locura, que no es posible, solamente si Dios está involucrado allí. Pero antes de que, recuerda que fue anunciado por el ángel Gabriel, pero el ángel Gabriel no solamente le anunció a María. ¿Se acuerdan que había una pareja de profetas que eran ya viejos? Bueno, aquí alguien sí se acuerda, mi esposa. Zacarías y Elizabeth eran ya viejos. Él servía en el templo y eran una pareja de fe. Eran ya viejos y Elizabeth era estéril. Entonces, antes de venir a hacer el anuncio a María, el ángel Gabriel vino y le hizo un anuncio a Zacarías. Cuando Zacarías entró a quemar el incienso, el ángel del Señor se le presentó, fue Gabriel, y le dijo que iba a darle un hijo, y que ese hijo era Juan el Bautista, y que sería ungido aún desde el vientre de la mamá, y antes de nacer. Y le anunció, le dijo que sus oraciones habían sido oídas. Para los judíos, el ser estéril era una vergüenza, era motivo de humillación, era lo peor que le podía pasar a una persona ser estéril. Entonces, él le anuncia y Zacarías comienza a razonar esa palabra de Dios que ha venido a través de Gabriel como mensajero de Dios. Y dice, pero ¿cómo voy a saber esto si ya nosotros estamos viejitos? Y el ángel le dice, por cuanto no has creído a la palabra de Dios, quedará mudo. Y no vas a poder hablar, era profeta. Y no vas a poder hablar hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Estoy parafraseando el pasaje que está antes de este. Y dice que él salió del templo mudo y trataba de hablar con señas. Yo creo que ahí se inventó el lenguaje del mudo, ¿no? Entonces trató de hablarles con señas. Ellos entendieron que habían tenido visión de Dios, trataron de interpretar lo que él les trataba de transmitir a través de señas y poder hablar. Él se va, termina su turno de servir en el templo, se va, tiene una nochebuena con la viejita Elizabeth, y entonces quedó embarazada. ¿Quién era el bebé que iban a hacer? Juan el Bautista. Elizabeth era pariente de María, parece que era como prima, bueno, era pariente de María. Él dice que pariente, no sé si era prima, segundo grado, tercer grado, no sé que era pariente. Él permanece mudo durante todo el embarazo para que no fuera una incredulidad. Y cuando ya se cumple, María, después que está de que queda encinta, va a visitar a Elizabeth. Dice que el bebé de Elizabeth, Juan, saltó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Nace Juan, y a los 8 días tenían que llevarlo para que fuera circuncidado. Y ese día, cuando fue circuncidado, le volvió el habla
a Zacarías para que pudiera profetizar sobre su hijo Juan. Entonces dio una profecía tremenda de todo lo que iba a hacer, preparando el camino del Señor. Y luego entonces, cuando termine ese pasaje, viene este que vamos a mirar. ¿Listo? Hablando de qué, de esos tres elementos en el anuncio de Gabriel a esa parejita que eran ¿quiénes? Zacarías y Elizabeth. ¿Qué necesitaron ellos para haberlo cumplido? Palabra, una palabra de Dios. ¿Qué necesitaron? Espíritu, ¿cierto? Espíritu de fe y tener fe, creerle a Dios. Entonces le tocó cerrar la boquita para que no dijera bobadas. ¿Sabes? Es mejor callarse que hablar con incredulidad. Luego viene entonces el anuncio a María. Pero quiero decir que durante toda la escritura estos tres elementos son necesarios. Entonces, antes de ir al texto, quiero colocar un ejemplo en Génesis 1. La Biblia habla de Génesis cuando en el principio todo esto fue creado. Y estos son los tres primeros versículos. El primero es el título: del principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el título. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios. Entonces ahí tenemos la palabra, ¿cierto? Dijo Dios. Y aquí tenemos el Espíritu Santo moviéndose. Y luego dice: sea la luz, y fue la luz. Tenemos una palabra de fe. Tenemos ahí palabra, espíritu y fe. Ahora vamos a ir por cuestión de tiempo rápidamente allí. Ahora usted puede mirar este principio a lo largo de toda la escritura. Usted puede seguir mirando. Puede mirar que cuando Jesús fue bautizado, entonces el cielo se abrió, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, palabra. El Espíritu de Dios desciende en forma corporal como de paloma, y es el Espíritu y fe. Este es mi hijo, en cual tengo complacencia, el que me cree, ¿cierto? El que confía en mí, esa fe. Entonces vamos a ir al texto. Vamos a iniciar el verso 26. Si me ayudas a leer, por favor. Dice: en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Ese sexto mes era el sexto mes de embarazo ¿de qué? De Elizabeth. ¿Sí? El sexto mes de embarazo de Elizabeth. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso número 28. Y entrando el ángel a donde él estaba, le dijo: la saludó, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Primer principio de la fe es: no tenga temor. Ahora, el pastor predicaba el domingo y él decía: a todos nos da temor. Entonces cuando la Biblia dice no tema, no está diciendo que uno va a sentir temor, sino que no sea controlado por el temor. ¿Listo? ¿Está bien? O sea, no es que temor no vamos a sentir, pero no debemos controlar. Entonces, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Sigue diciendo el texto: y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que traducido es Salvador. Y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto que estamos leyendo ya se cumplió. Toda esta es profecía que ya se cumplió. ¿Sí? Se cumple con la primera venida de Jesús. Sigue diciendo el texto: entonces María le dijo, le preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues aún no conozco varón. Ese conocer varón era de intimidad. Cuando la Biblia habla de conocer a una mujer o de conocer a un hombre, está hablando de tener intimidad sexual con él. Entonces ella dice: no, yo no he tenido intimidad con José, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces le recuerda por allá de Elizabeth, la de Zacarías, ¿cierto? Le dice: he aquí tu parienta, dice que era la parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes de embarazo para ella.
La que llamaban estéril. ¿Cómo lo llamaban usted antes de nacer de nuevo? ¿Cómo lo llamaban nosotros? Siempre tenemos rótulos, ¿no? Esa era estéril. Sí, ahora lo pueden llamar de cualquier manera, pero lo importante es cómo te llama Dios. ¿Sí? Es la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero también dice que todo es posible para el que cree. Entonces, a veces los imposibles son de nosotros mismos, por no creer. ¿Sí? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel volvió al cielo, a su morada. Entonces vamos a mirar un poco esos tres principios. ¿Cuáles principios son? Palabra, espíritu y fe. ¿Qué necesitamos para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros? ¿Qué necesitamos? Tener una palabra de Dios. Cuando decimos palabra, estamos hablando de tener una palabra de Dios. Número 2, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo hace que esa palabra se cumpla. Y número 3, necesitamos un elemento que se llama fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la esperanza, ¿cierto? Algo que yo espero, que estoy creyendo, es una convicción en mi interior. Yo estoy creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Entonces la fe está basada en una palabra que he recibido de Dios. Si yo he recibido una palabra de Dios, entonces puedo ver cosas que Dios va a hacer. Si no tengo una palabra, mi fe puede ser una fe. No, es que yo creo en mí mismo. Pues está bien que creamos en usted mismo, pero necesita tener la palabra de Dios, ¿cierto? Listo, entonces vamos a estudiar palabra, espíritu y fe. El primer elemento es la palabra. Nada se puede hacer si no hay la palabra de Dios. Hebreos dice que todo lo que Dios hizo, dice el Hebreos 11, fue hecho por la palabra de Dios. Todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios, fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios no hace nada si no hay una palabra. Entonces, para que Dios haga algo, no necesitamos tener una palabra. Por eso necesitamos leer la escritura, y que de esa escritura, de esa Biblia, no sé si sea de papel o sea digital, la tenga usted pero en su mente y en su corazón, la atesore, la guarde, la crea. Es una palabra que Dios le habla. Entonces lo primero que necesitamos es palabra. Está el verso 28 al 33. Es la mayor porción de este pasaje hablando de la palabra. Entonces hay una conversación. No sé si usted alcanza a ver ahí al ángel. Le alcancé a tomar una foto de los ángeles para que alcanzan a verlo. Y aquí está María. Entonces esta era una jovencita. Los estudiosos dicen que era de 14, 15 o 16 años. Era muy joven ella. María era una mujer de fe. Mi pastor dice: le tomó 2000 años a Dios encontrar una mujer de fe. ¿Sí? Le tomó miles de años al Señor encontrar una mujer de fe, después de haber hecho la promesa. Entonces aquí el ángel, ¿qué hace? ¿Qué le da a María? Una palabra. Le da una palabra. ¿Qué le dijo? Salve, muy favorecida. Y en esta primera parte de la palabra que está en signo de admiración. Esa palabra favorecida tiene que ver con el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está sobre una persona, se puede pensar como el favorito. ¿Alguna vez le han dicho a usted es el favorito del fulano de tal? A veces en las empresas, yo por la gracia de Dios fui el favorito del que mandaba en la empresa. Dice: ah, claro, como usted es el favorito. Pero usted imagínese ser usted el favorito de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos creen que son favoritos de Dios? Por ese favor de Dios sobre su vida se van a cumplir muchas cosas. El Señor es contigo. Lo más importante es pensar que el Señor no está contra mí. Él está conmigo. ¿No? Hay una palabra: el Señor está conmigo, Él no está contra mí. ¿Qué más dice? Bendita tú entre las mujeres. Tres cosas que le dice la palabra. Número 1, el favor de Dios. Número 2, el Señor está contigo, no en tu contra. Y número 3, Él es bendito. ¿Cuántos creen que esos tres elementos se cumplen en nuestras vidas? Somos los favoritos de Dios, el Señor está con nosotros y somos benditos de Él. Luego le dice algo más. ¿Qué más le dijo? María. Importante esta. Quite el nombre de María y coloca el suyo ahí y ponga ahí su nombre. Dubier, no temas.
Siempre cuando Dios te da una palabra, vendrán circunstancias que te quieren hacer mover por el temor. Uno puede actuar por la fe, pero uno también puede actuar por el temor. Cuando uno actúa por la fe, está actuando en la palabra de Dios. Cuando uno actúa por el temor, está actuando en contra de la palabra de Dios. Y esas acciones, entonces, son las que o hacen que la palabra se cumpla si está actuando en fe, sin ser movido por el temor, o anulan la palabra cuando es movido por el miedo, por el temor, y hace cosas por miedo. La gente sin Cristo suele ser movida por el temor, porque el diablo es el padre del pánico, es el señor del pánico, es el que anda amedrentando a todo el mundo. Por eso yo aprendí del Espíritu Santo que para mis hijas yo nunca voy a ser alguien al cual ellas teman. Que para mi esposa yo no voy a ser nunca alguien del cual ella tenga miedo. Porque el actuar con una actitud de atemorizar al otro es una actitud diabólica. Y si nosotros pensamos, hablo por mí, nosotros recibimos de nuestros padres esa mentalidad de ser el que atemorizaba en la casa. Y todo el mundo tenía que tener miedo. Y entonces han aprendido a no actuar para atemorizar a la gente, pero también a no tener miedo a nadie. ¿Está conmigo aquí? A no tener miedo a nadie. A hablar con el que sea. Y a poner la cara al que sea. Porque la palabra dice: no temas, no tengas miedo, no te amedrentes, no seas cobarde. Incluso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Se temor, esa cobardía. ¿Por qué dice que no temas? Porque has hallado gracia delante de Dios. O sea que cuando yo no vivo por temor ni atemorizando a alguien, estoy reconociendo que tengo la gracia de Dios. ¿Está conmigo aquí? Yo vivo por gracia. ¿Qué es vivir por gracia? Es vivir en el amor de Dios. Es dejar que ese amor de Dios fluya en nosotros. Es entender que no soy superior a nadie, pero tampoco inferior. Que tengo una medida, de acuerdo a la medida de fe que Dios me dio. ¿Sí está conmigo aquí? Tengo esa medida. ¿Seguimos? Está interesante esta conversación. Lo primero que Dios le dio fue una palabra. Y sigue diciendo: y ahora, ¿cuándo esto lo concibe? Y ahora concebirás en tu vientre. Cuando uno recibe la palabra, uno debe atesorar la palabra. Uno debe guardar esa palabra en el corazón. Y ahora, ¿cuándo? Ahora. No voy a creer dentro de un año. En el 2023 sí voy a creer. Bueno, tal vez en el 2023, no en el 2004. ¿Cuándo es? Él dice: ahora es el tiempo de salvación. Este es el día, hoy es el día. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces Jesús, más que una historia que nos han contado, es algo que hemos concebido, es algo que está metido en nuestro corazón, es algo de lo cual nosotros somos parte, que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces esa palabra es para guardarla, para atesorarla. ¿Con qué vamos a pelear nosotros la batalla de la fe? Con la palabra que tenemos. Y si no tenemos palabra, ¿cómo vamos a pelear? Pues no podemos pelear. Entonces nos llenamos de temor porque no tenemos palabra. Por eso dice para el Nuevo Testamento: la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones, hablando entre ustedes, animándose entre ustedes, cantando entre ustedes, ¿sí? Al Señor. Entonces es la palabra. Y luego le dice algo más, hablando de ese hijo: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hay una palabra dada por Dios a María. Hay una palabra dada por Dios para su vida. En Apocalipsis dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces Dios tiene para cada uno de nosotros coronas, pero necesitamos retener la palabra. En la parábola del sembrador dice que esa que cayó en el camino, se comieron las aves del cielo, son los que oyen la palabra y se van. Entonces esas aves del cielo, cuando uno le dice: ay, ya usted va a creer eso,
entonces se deja robar la palabra, o sea, no la retiene, no la atesora, no la mantiene allí. Y le dice finalmente, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y cuándo se alegan por eso? Y su reino no tendrá fin. Estamos en un reino inconmovible, en un reino eterno, en un reino superior, en un reino mayor. Estamos siendo hijos del Rey de Gloria, pero también nos ha llamado a que reinemos. Y la única manera que podemos reinar es cuando mantenemos la palabra en nuestro corazón. ¿Sí? 1 Corintios 5:17 dice que si por un hombre reinó el pecado, ese es Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Para qué hemos recibido? Para reinar. ¿Cuándo reinamos? Cuando no vivimos en temor, cuando no vivimos en miedo, cuando estamos seguros de que Él nos llamó y Él nos respalda. Él nos llamó y Él nos sostiene. Él nos llamó y Él lo hará. Poderoso es Dios para hacer todo lo que Él ha dicho. Cuando nos mantenemos en esa palabra, entonces podemos reinar sobre el pecado, sobre las circunstancias. E incluso Romanos 6 dice: el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos recibido la gracia para reinar. La gracia es para reinar sobre circunstancias, sobre situaciones, sobre cosas que van a venir a apagarlo a uno, a amedrentarlo a uno, a asustarlo a uno. De todas maneras, hay un espíritu de temor que se mueve, se llama el espíritu del anticristo. Pero nosotros nada que ver con eso. ¿Amén? Amén. ¿Cuándo una persona pierde la batalla? Cuando entra en temor. ¿Cuándo una persona tiene la victoria? Cuando se mantiene la palabra. Y mantiene esa palabra, y esa palabra lo lleva a mantener la victoria. Entonces, lo primero es recibir la palabra y mantenerla, atesorarla. En Apocalipsis dice: por cuanto has mantenido la palabra de mi paciencia, o has creído la palabra de mi paciencia, yo también te libraré del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre las naciones. Entonces hay que mantenernos en la palabra, hay que perseverar en ella todos los días. Luego viene un interrogante. ¿Cuánto nos pasa eso que cuando Dios nos da una palabra, nosotros inmediatamente pensamos: y ahora, ya Dios me dio la palabra, y ahora qué voy a hacer con esa palabra? ¿O cómo Dios lo va a hacer? Entonces ella le hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? El cómo. ¿De qué forma Dios lo hace? ¿Cómo será esto? Ella dice: pues soy una mujer que no conozco varón. Pues yo sé que los hijos se hacen es cuando hay una Nochebuena, ¿cierto? Sí, porque pueden haber muchas navidades y una Nochebuena se no hay hijo. Entonces cuando nosotros... esa es la forma natural de hacer los hijos. Pero Dios tiene una forma sobrenatural de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces Dios pregunta cómo, ella pregunta al ángel: ¿cómo Dios lo va a hacer? Y generalmente eso nos pasa a todos. Esta pregunta de María no es una pregunta de incredulidad, es una pregunta de forma. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo sé que Él lo puede hacer, pero quiero saber la forma. Cuando Jesús resucita, se presenta a sus discípulos, está 40 días con ellos. Ellos le hacen una pregunta en Hechos 1:7. Le dicen: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús responde: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego les habla de lo importante: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, usted tiene una palabra de parte de Dios. No se preocupe cómo lo va a hacer Dios. Uno no sabe cómo lo va a hacer Dios. Lo único que sabe es que lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. Pero ¿qué lo va a hacer? Lo va a hacer. Dice la Escritura: Dios puede sacar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero Él puede hacerlo. No se preocupe por cómo. Uy, ¿cómo va a ser que entonces Dios me dijo que yo voy a hacer esto y esto? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Tranquilo, Dios lo hará a su manera. A nosotros no nos corresponde averiguar el cómo, nos corresponde creer que Él lo va a hacer. ¿Sí? Síganle creyendo al Señor. El número 2,
El asunto es un asunto de espíritu. La Biblia dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme está escrito. ¿Cómo es el espíritu correcto? Conforme a la escritura. ¿Cómo está escrito? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hay algo cierto y es que lo que uno habla es lo que uno cree. El problema es que a veces uno habla en contra de la palabra, o sea, está creyendo en contra de la palabra. A veces uno anula lo que Dios está tratando de hacer porque uno no se pone de acuerdo con él. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Pero algunos voltean la Biblia al revés y piensan que la voluntad en la tierra va a hacerse como en el infierno. ¿Están creyendo mal? Entonces hay un problema en su manera de pensar. Por eso la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambien la manera de pensar. Piensen conforme a lo que Dios ha hecho. Ahora, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente sobre sacerdotes, reyes y profetas. Y en el tiempo de los jueces vino sobre los jueces excepcionalmente, porque ellos estaban de alguna manera gobernando la nación. Pero aquí hay algo que pasó, porque todavía estaban bajo el antiguo pacto. Y viene el Espíritu Santo de María. ¿Por qué? Porque María creyó. Porque ella tenía una palabra y ella tenía un espíritu de fe y ella creyó. El Espíritu Santo viene sobre ella y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Doctrinalmente importante entender que María no es la madre de Dios, que María es la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Eso es totalmente diferente. Si María fuera la madre de Dios, Dios no sería Dios. Sería un hijo de un ser humano como cualquiera de nosotros. Dios es Dios porque no tiene principio ni fin. Dios es Dios porque es el dueño y creador absoluto de todo. Por eso es Dios. Si no, sería simplemente un ser humano. ¿Listo? Primer elemento, tener una palabra. Segundo elemento, tener un espíritu de fe. O sea, creer en lo que Dios dijo. Creer conforme está escrito. Porque cuando el Espíritu Santo habla, Él toma lo que Cristo habló, toma la palabra y Él habla conforme a la palabra, es el Espíritu y la palabra. ¿Sí? Y el tercer elemento es fe. Mira la respuesta de María. Me parece maravillosa esta respuesta que dice María. He aquí la sierva del Señor. O sea, ¿qué dijo? Estoy para servir al Señor. El miércoles vamos a hacer la reunión de los que le sirven al Señor. Y guarde algo en su mente, aunque nosotros estamos aquí como líderes del grupo con mi esposa, usted le sirve al Señor. Si el Señor me llama hoy o mañana, yo espero que usted le siga sirviéndole al Señor. No sé. Ahora, yo espero que Él me da una larga vida, pero no me muero, solamente le estoy diciendo que usted le sirva al Señor independientemente de quién esté a cargo. Esa fue la actitud de esta mujer de fe. He aquí la sierva del Señor. En otras palabras, estoy para servirle al Señor. Ahora le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. La fe correcta es la fe que cree conforme a lo que Dios dijo. No está creyendo conforme a sus capacidades, no está creyendo conforme a sus fuerzas, no está creyendo conforme a su edad. Fíjese el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, ¿sí? Está creyendo conforme a su edad, no, ya estamos muy viejitos, ya no podemos. Pero está creyendo conforme a lo que Dios está hablando. Entonces, la actitud de una persona de fe es siempre estar dispuesto a servirle al Señor. Todos los días de su vida, servirle al Señor. ¿Habrá dificultades? Claro que sí. Ahora, si usted sigue la historia de María, usted encontrará que cuando ella decide poner su vientre al servicio del Señor, la iba a levantar la piedra. Habrá dificultades cuando decidimos servirle al Señor. Pero más adelante, cuando Jesús hace su primer milagro, que fue cuando convirtió el agua en vino, María le dice a los que servían, hagan
todo lo que Él le diga. Entonces María la tenía absolutamente clara. Ella sabía cómo era que había que creer. Ella sabía que había que creer era a la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos el milagro más grande que le ocurrió a la humanidad: traer a su Salvador a través de una mujer que le creyó a Dios, a través de una mujer que tenía una palabra, tenía un espíritu de fe, que le creyó al Señor por encima de las circunstancias y que estuvo dispuesta a servir al Señor a una causa de su propia vida, porque ella sabía que culturalmente, tradicionalmente y legalmente, de acuerdo a la cultura y a la ley judía, podía ser asesinada, y para ellos era legal matar. Ahora, hay muchas cosas que serán legales, pero no serán la voluntad de Dios. De hecho, a Jesús intentaron matarlo recién que nació, creo que irse a Egipto para protegerlo. Cuando ya murió Herodes, que trataba de matarlo, entonces el ángel del Señor le habló a José y le dijo: vuelva otra vez, que los que procuraban matarte ya no están. Entonces siempre habrá una palabra de muerte cuando Dios te da una palabra de vida. Siempre habrá una amenaza de muerte cuando Dios te da una palabra de vida. Pero debe haber una determinación de servir al Señor aún a costa de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque hemos entendido las palabras de aquel que murió por todos nosotros, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros para que las promesas de Dios se cumplan? Con una palabra de Dios, el Espíritu Santo, oír al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Hay gente que es como indiferente a la palabra de Dios. Hay gente que cree que estamos leyendo la cartilla de Condorito. Bueno, Condorito era cuando yo era pequeño, no sé qué cartilla es ahora. ¿Cuáles son los cuentos que les cuentan ahora? No sé ni qué cuentos les cuentan a los niños pequeños en el colegio, pero las bobadas que le cuentan, entonces la gente piensa que uno está leyendo un libro de cuentos, Pinochito, no sé, alguna cosa. Entonces, ¿qué dijeron hoy en la iglesia? No, dijeron, no, Dios habla a través de su palabra, pero cada uno decide si la recibe, la atesora, la guarda y la cree. Ya eso involucra nuestra voluntad, ¿sí? El único que quiere servir al Señor, que Él decide servirle. Y ustedes son bendecidos que ustedes han decidido servirle al Señor. Este 2022 han servido al Señor, y yo les digo esta noche: no se cansen de servirle al Señor, porque Dios no es injusto para olvidar su obra. Dice la Biblia: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bienaventurado el que le sirve al Señor. Ahora, a veces la gente piensa equivocadamente que servirle al Señor no tiene nada que ver con las personas. Servirle al Señor tiene todo que ver con las personas, porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, son personas: niños, jóvenes, adultos y ancianos. Servirle al Señor es dar su vida por otras personas, es ir donde tenga que ir por otras personas, es aguantarse cosas que a uno no le gustan, porque la iglesia está hecha de personas, y a veces las personas tienen las 3 F's. Una de ellas se llama fastidioso, otra feo, ¿sí? Y a veces nosotros somos fastidiosos, somos feos, ¿sí? Y entonces uno tiene que aguantarse esa fealdad del otro, ese fastidio del otro. ¿Por qué? Porque he decidido dar mi vida para servirle al Señor. Lo que vimos ahorita no es nada. Los primeros creyentes murieron apedreados, aserrados, torturados por servirle al Señor. No era simplemente que lo miraban mal, no era simplemente que le decían algo que no les gustaba, era que los mataban. Y aún así sirvieron al Señor. Yo he apoyado una frase que dice: Jesús escribió servicio con su propia sangre, y los primeros discípulos lo hicieron también. Finalmente quiero terminar con este texto de la Escritura que está en Juan 6, que dice el Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos palabra y espíritu. ¿Lo ve ahí? Palabra y espíritu. Pero necesita el tercer elemento, dice el verso 74: pero hay algunos de ustedes que no creen. Entonces el Señor tiene la primera parte. ¿Qué tiene?
palabra y espíritu, pero nosotros tenemos la segunda parte de decir de verdad. Por eso de María se dice, bienaventurada la que creyó, porque le será hecho conforme a lo que el Señor ha dicho. Y esa palabra no solamente es para María, es para toda la persona que cree, porque el que cree, dice la Escritura, verá la gloria de Dios. El que cree que tiene una palabra y permanece en esa palabra, creyendo esa palabra, dará fruto. Pero es aferrarse a esa palabra, retener esa palabra, mantenerse en esa palabra. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran. Los que no creían. Jesús sabe. Uno mira lo que sale antes de uno y dice, uy, tal persona, si uno juzga por lo que ve, uy, tal persona cómo cree. Pero el que realmente sabe quién cree es él. Él sabe quién cree y quién no cree. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero tengo que decirle algo. Dios se hace acepción de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que quien se acerque a Dios crea que Dios existe, número uno. Y número dos, que Él tiene galardones para los que lo buscan, para los que creen en Él. Así que te bendigo esta noche con esa palabra, en el nombre de Jesús.